Capítulo 9. Ite. Después de varios días de penosa navegación, llegamos a la caleta de Ite. Con mucha dificultad se desembarcó, pues el mar estaba tan bravo que ni se pudo fondear, y fue necesario dejar a bordo el equipo. Suponíamos que en tierra había casas o ranchos, y nos equivocamos. Ite mar es la mar embravecida continuamente, e Ite tierra son cerros de arena casi pegados al mar. A mi juicio, a ese paraje no le cuadra ni siquiera el nombre de caleta. La fuerza que desembarcó se componía del regimiento Lautaro, el tercero de línea, artillería con caballos y alguna caballería, no recuerdo de qué cuerpo. Se dio a la tropa un trozo de carne cocida, una cebolla cruda y una o dos galletas de marinero, provisiones que debíamos guardar en los morrales, y otra acción igual y un poco de caldo como almuerzo. Se ordenó también llenar las caramayolas con agua, que creo se trajo de a bordo, recomendando beberla solo en caso de sed excesiva. La división se dividió en dos columnas que marcharon paralelamente, pero separadas varias cuadras o kilómetros. Al mando de ambas iba el coronel de mi regimiento, don Orocimbo Barbosa. Como a las 10 de la mañana, se emprendió la ascensión de los escurridizos cerros, que afortunadamente no eran muy altos, 100 a 150 metros. Al llegar a su cima, después de fatigosísima marcha, divisamos el plomizo desierto que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Su vista oprimía el ánimo e infundía pavor. A media falda del cerro, que con tanta dificultad subimos, estaba la artillería atascada en la arena, hundidas las ruedas hasta cerca de los ejes y con los caballos desenganchados, pues al hacer esfuerzos para tirar las piezas se hundían en la arena hasta cerca del pecho. A fin de sacarla y subirlas, se prepararon sacos trigueros vacíos que se colocaron a modo de rieles, y los lautarinos emprendimos la penosa tarea de sacar la artillería de donde estaba hundida y arrastrarla hasta la cima del cerro. Para facilitar la operación se nos dividió en dos pelotones para cada pieza, destinados uno a tirarla y otro a colocar los sacos, recoger los que atrás iban quedando y corriendo volver a colocarlos delante a fin de seguir formando rieles de sacos y no perder el gran esfuerzo que había que hacer para ponerlas en marcha. Mediante ese penoso trabajo se pudo conseguir que la artillería repechase el arenoso cerro. Todas las obras las dirigía un oficial de marina. Yo quedé, como todos, muy cansado, pero contento por haber trabajado como los demás. Terminamos esa faena a media tarde, y tomamos nuestras armas y equipo y continuamos la marcha por el desierto hasta bien entrada la noche. Aunque los oficiales, por órdenes de los jefes recomendando economizar el agua, parecían majaderos, a casi todos se nos acabó en las primeras horas de esa noche y algunos antes. Al hacer alto para dormir algunas horas, cada cual comió la parte que quiso de la carne y cebolla que llevaba y se acomodó como mejor pudo para dormir. El frío era muy intenso y la espesa camanchaca nos impedía ver a pocos metros. Yo me junté con el primero y demás sargentos de mi compañía, y formando apretado grupo nos entregamos al reposo. Por haberme dejado en el centro de ellos no sentí frío y luego me dormí. Nos pusimos en marcha antes de aclarar y se nos dijo que tendríamos agua a mediodía, pues algunos arrieros que la conducían debían alcanzarnos más o menos a esa hora. Luego salió el quemante sol, que a poco reverberaba en la arena y el calor fue aumentando hasta ser intensísimo. Momentos después la arena no se podía tocar, quemaba. Al comenzar la marcha los soldados se manifestaban animosos, pero a poco cesaron las conversaciones, y después de algunas horas se marchaba sin orden y algunos murmuraban. Momentos después la sed se hacía por momentos más y más intensa. Mi capitán Vargas me prestó su caballo, pues yo iba muy fatigado. Como el mediodía, el aspecto del paraje fue cambiando, y comenzó a diseñarse en el horizonte algo que parecía un muro verde que cerrara la plomiza llanura. ¡El río! ¡El Sama!, alegremente decían unos a otros, y comenzaron las conversaciones y las bromas. La marcha se aceleró, reorganizadas las filas, y todos creían que en 2 o a lo más 3 horas llegaríamos al río. El sol quemaba materialmente, produciendo dolorosas excoriaciones en la piel, y no corría ni la más ligera brisa que refrescara la atmósfera de fuego. Volvieron a desorganizarse las filas,
y a poco se marchaba en desorden. Para engañar la sed, algunos introducían balas en la boca y otros bebían su propia orina. Yo intenté también hacerlo, agregándole un trozo de chancaca que me quedaba, que pacientemente disolví, pero no pude beber, pues al intentarlo me dieron náuseas. Un soldado me los pidió, y como si hubiera sido cristalina y fresca agua, con ansias los bebió. Como a las 3 de la tarde, no pude continuar la marcha. Caí, y aunque hice esfuerzos, no pude levantarme, y nadie podía prestarme ayuda. El capitán Vargas me había pedido su caballo para hacerlo cargar con los rifles de varios soldados que estaban muy cansados. Mi capitán, algunos oficiales, clases y soldados afligidos me rodearon, y conocí que sufrían por no poder valerme. Después de algunos momentos en que deliberaron sobre lo que deberían hacer, mi capitán, con tono emocionado y tuteándome, me dijo: «Te vamos a hacer una ramadita para que no te dé el sol y puedas dormir. Y en cuanto lleguemos al valle, que será en 1 o 2 horas, te mandaré un caballo para que sigas la marcha. Ten ánimo y sé valiente». Con 2 rifles y el mío hicieron un pabellón, le colocaron una frazada para hacer sombra, y con ternezas de madre me acomodaron en el improvisado refugio y se alejaron. Cuando me vi solo, creí que iba a morir, y lloré, y recé, y pensando en mi amada madre, y en mi padre, hermanos y amigos, me dormí. Desperté cuando el sol se aproximaba al horizonte. Quise incorporarme y no pude. El profundo silencio y soledad en que estaba me dieron miedo, y volví a llorar y a rezar. Después de algunos minutos divisé 2 jinetes en un punto del horizonte, y temiendo que fueran enemigos, de un tirón deshice el pabellón y cargué mi rifle. Mi vida les costaría cara. Afortunadamente me había equivocado, pues los 2 jinetes que se acercaban era el coronel Barbosa y su asistente, y habiéndome divisado se dirigían hacia mí. Contestando las preguntas que el coronel me hizo, lo informé de lo que pasaba, y que probablemente luego llegaría el caballo que mi capitán Vargas me había prometido mandar. «Lo voy a llevar yo a la grupa», me dijo, y ordenó al asistente que me ayudara a subir. Pero viendo que no podía pararme, se bajó del caballo, y pasándome un poco de agua, me dijo que enjuagara la boca. La mirada que le di le hizo comprender sin duda lo que pensaba, pues sonriendo me dijo que después me daría más para beber, pero con lo que me daba solo limpiara mi boca. Así lo hice, y tomé después con cortos intervalos 3 traguitos más que me vivificaron. Subió enseguida el coronel a caballo y yo a la grupa, ayudado por su asistente, y emprendimos la marcha cuando el sol ocultaba en el horizonte. ¡Qué espectáculo tan hermoso es una puesta de sol en el desierto! Aunque es inaudito atrevimiento intentar describirla sin tener dotes para ello, voy a procurar hacerlo a fin de dar pálida idea de lo que entonces vi. Cuando uno de los bordes del sol coincide con la línea del horizonte, parece que adquiriera un tamaño inmensamente mayor que el ordinario con que lo vemos, que su color también fuera diferente pero infinitamente más bello, y que el enorme círculo de la atmósfera que lo circunda se incendiase y entrase en ignición colosales cantidades de las materias con que se fabrican los fuegos de artificio, y el espectáculo perdura en la atmósfera hasta varios minutos después que el sol se ha ocultado completamente. Después de un largo trayecto que no puedo precisar ni aproximadamente, el asistente dijo al coronel que perdían el rumbo y nos desviábamos a la izquierda, replicándole el coronel que no, después de mirar una brújula. Un rato después volvió el asistente a hacerle la misma observación y el coronel a darle la misma respuesta. Al repetirle el asistente por tercera vez la observación, el coronel detuvo su caballo y le dijo que allí alojaríamos para el día siguiente orientarnos mejor. El asistente se ensilló y cuando comenzaba a tenderle la cama al coronel, jovialmente le dice: «Como el sargento Benavides está enfermo, voy a convidarlo con cama. Arréglala de manera que podamos acostarnos los 2». Le expresé mi agradecimiento y aseguré que me encontraba bien y que podía dormir cerca de ellos, pero él insistió. Con la montura y varias mantas y frazadas arregló el asistente la cama, y en ella se acostó el coronel jefe del regimiento, y a los pies el sargento rezagado. Y entonces
no se jactaba de democracia. Ya acostados, y antes de entregarnos al reposo, sacó el coronel del morral una tortilla que partió en 3 pedazos iguales, y reservándose una parte, nos dio las otras 2 al asistente y a mí. Tomamos enseguida un poco de agua y nos dispusimos a dormir. Cuando desperté al día siguiente, el coronel ya se había levantado, y alejado hasta un montículo distante con una cuadra, y miraba con el anteojo. Después de un momento me hizo señas llamándome. La actitud del coronel y el espectáculo que se ofreció a mi vista me consternaron. Varias decenas de rifles y gran cantidad de equipo se encontraba tirado en una gran extensión. Los tormentos de la sed despertaron a muchos soldados y arrojando armas y equipos se habían dirigido por el camino que les pareció más corto al río Sama. «Hagamos pabellones con las armas, mi sargento», me dijo el coronel, «para que sea fácil encontrarla cuando envíe a buscarlas. Pero antes diga al asistente que se apure y que cuando todo esté listo nos avise». Habíamos formado como 8 o 10 pabellones, o sea, recogido y juntado como 30 o 40 rifles, en uno de los cuales pusimos una banderola que también encontramos tirada. Cuando el asistente nos llamó, el coronel no despegaba los labios y solo cuando nos reunimos con el asistente que tenía preparado el café dijo: «Pobrecitos, ¿cómo estarían cuando botaron hasta los rifles?». Me dio instrucciones sobre la ruta que debía seguir, diciéndome que la siguiera con ánimo mientras tuviera fuerza. Me prometió mandarme un caballo para continuar la marcha. Vertió un poquito de agua en mi caramañola, recomendándome beberla solo en caso de mucha necesidad, y se alejó a trote largo. El asistente, al despedirse, me dio un pedazo de tortilla. Continué la marcha lentamente, y como era fácil perderse por no haber camino señalado, y porque las huellas de los soldados que por ahí habían pasado eran en todas direcciones, no perdía de vista el punto que el coronel me había señalado como dirección. Momentos después de la separación del coronel Barbosa salió el sol, y como el día anterior el calor recrudeció muy pronto. No obstante, solo descansaba breves momentos y caminaba lo más ligero que podía. Cuando me encontré muy fatigado, bebí un poco de agua y comí parte de la tortilla. Recobré fuerzas y emprendí nuevamente la marcha. Repetí el refrigerio una vez más, y se me acabaron el agua y la tortilla. El sol quemaba tanto que casi no podía hablar, pero continuaba lentamente, casi arrastrándome. La faja verde que en el horizonte se divisaba no se acentuaba, pareciéndome que a medida que yo avanzaba, ella retrocedía. Por fin divisé a un jinete que traía un caballo a tiro. Era el socorro que me enviaba mi capitán Vargas. Me reuní con el soldado que venía a auxiliarme. Bebí agua hasta satisfacerme, pero a cortos tragos como se me había recomendado. Comí algo y continué la marcha a caballo. Después de 2 horas aproximadas, llegamos al valle como a las 5 de la tarde. Ahí supe los sufrimientos de la tropa y oficiales que en esa marcha fueron horribles. Los que yo pasé estuvieron considerablemente atenuados con las atenciones y cuidados que todos me prodigaron en consideración a mi edad. Los que ellos pasaron no pudieron ser aliviados por nadie. Se aseguraba por esos días en el campamento que 2 soldados habían suicidado durante la marcha enloquecidos por la sed. ¿Era verdad? Creo que esto no podrá comprobarse oficialmente. Por múltiples consideraciones debe haberse explicado como natural. El recibimiento del capitán Vargas, oficiales y tropa de mi compañía y algunos de las otras me hicieron cuando llegué al valle fue tan afectuoso que pronto olvidé los malos ratos y hasta me alegré de haberlos pasado, ya que me habían proporcionado tan gratas compensaciones. «Mira», me dijo el capitán Vargas a poco llegar, y señalándome un tarro puesto sobre el fuego que su asistente atentamente cuidaba, «es una cazuela de chanchito y no tardará mucho en estar lista, te convido». Pregunté al asistente si tendría tiempo de bañarme, y como me dijera que sí, pedí a un soldado que ya había explorado los alrededores que me condujera a algún sitio apropiado. En un remanso del río y bajo unos hermosos árboles me di un delicioso baño. Al volver la cazuela estaba lista y mi capitán Vargas me sirvió un buen plato, y repetí con el agregado de un trozo de asado y varios camotes asados al rascoldo. Fue una comida exquisita y opípara. Después de ella me acosté en una cama que me preparó su asistente cerca de la del capitán. Desperté al toque de corneta y como estaba oscuro, creí fuera para la lista de Diana, pero estaba equivocado. Había dormido de un tirón más de 24 horas.